Podrías pensar que la Antártida tiene poco que ofrecer. Podrías pensar que no es más que el equivalente helado de un desierto, pero estás muy equivocado. Bajo esa fría superficie hay todo tipo de fenómenos y maravillas esperando ser descubiertas, y muchas de las que ya han sido desenterradas han desconcertado a los científicos que las encontraron. No creerás lo raro que es. Bienvenido a lo nunca contado. Estas son 20 notables descubrimientos en la Antártida que desafían todo lo que pensábamos saber sobre esta misteriosa tierra. Número 20. Enormes túneles de hielo bajo la superficie. Bajo las vastas capas de hielo de la Antártida, los científicos han descubierto un notable sistema de túneles gigantes. Estos enormes pasadizos, que alcanzan hasta 1000 pies de altura, son tan altos como la Torre Eiffel y han sido tallados en el hielo. El descubrimiento se hizo en enero del año 2019, cuando los investigadores usaron radar para escanear la plataforma de hielo Filchner-Ronne. Estos túneles, formados por agua oceánica cálida que circula bajo el hielo, no se parecen a nada encontrado antes. Los canales cambian constantemente, con agua de deshielo fluyendo en diferentes direcciones cada año, creando lo que los científicos llaman ríos al revés. En algunos lugares, haces de luz solar atraviesan el hielo, revelando impresionantes cavernas brillantes. Estos túneles juegan un papel crucial en la forma en que la Antártida responde al cambio climático. Afectan la línea de anclaje, donde el hielo se encuentra con el océano, y han llevado a los investigadores a darse cuenta de que mucho más agua de deshielo fluye bajo el continente de lo que se pensaba anteriormente. A medida que los científicos continúan estudiando estas enormes formaciones, esperan comprender mejor los cambios que están ocurriendo en esta remota parte del mundo. Número 19. El misterioso fenómeno del tercer hombre. En la vasta y desolada naturaleza de la Antártida, los exploradores han reportado experiencias extrañas que sugieren que no están solos, incluso cuando lo están. El fenómeno llamado el tercer hombre ocurre cuando los aventureros que enfrentan condiciones extremas sienten como si estuvieran acompañados por una presencia invisible. Esta inquietante sensación suele ocurrir durante expediciones en solitario extremadamente peligrosas, cuando el aislamiento y el ambiente hostil están en su peor momento. Ernest Shackleton, quien enfrentó dificultades inimaginables, describió a un cuarto hombre que lo guió a él y a sus compañeros a través de la peligrosa isla Georgia del Sur. Experiencias similares han sido documentadas por exploradores como Mawson, Amundsen y Scott. Este misterioso compañero brinda esperanza y un sentido de dirección, a menudo en momentos en que la supervivencia parece imposible. Aunque algunos creen que el tercer hombre es producto de alucinaciones o del estrés mental, la frecuencia de estos relatos es sorprendente. Incluso los exploradores más escépticos han reflexionado sobre estos encuentros con gratitud, reconociendo a la misteriosa presencia como una fuerza que los ayudó a resistir en el hostil entorno de la Antártida. Número 18. ADN antiguo de un mundo perdido. En un descubrimiento increíble, los científicos han encontrado ADN de más de 1 millón de años de antigüedad, enterrado bajo los océanos de la Antártida. Este hallazgo ofrece una visión extraordinaria de la antigua vida marina que alguna vez prosperó en los mares antárticos, proporcionando evidencia de formas de vida que desaparecieron hace mucho tiempo. El ADN antiguo fue extraído de sedimentos del fondo marino encontrados a casi 600 pies por debajo de la superficie del mar de Escocia. Esta muestra data de un periodo aproximadamente 800.000 años más antiguo que el ADN más viejo descubierto previamente. Aunque los investigadores aún no están seguros de los organismos exactos a los que pertenece el ADN, saben que proviene de eucariotas microbianos que vivieron en la región durante la era del Pleistoceno medio. Las condiciones frías y estables de la Antártida han permitido que este ADN sobreviva, actuando esencialmente como una cápsula del tiempo biológica. Las temperaturas heladas de la región y la lenta acumulación de sedimentos han ayudado a preservar estos registros genéticos de diversas eras geológicas. Como lo describió un científico, cada célula de este ADN es una cápsula del tiempo. Esta innovadora investigación demuestra el potencial de la Antártida para revelar historias evolutivas ocultas de millones de años atrás. Con tecnología avanzada, los científicos esperan descubrir
descubrir organismos aún más antiguos atrapados bajo el hielo, posiblemente incluso musgos de 40 millones de años de antigüedad. El entorno congelado de la Antártida podría contener muchos más tesoros biológicos que podrían cambiar nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Número 17. El misterio de las cataratas de sangre. Las cataratas de sangre de la Antártida, ubicadas en los valles secos de McMurdo, han fascinado a los científicos durante años. Esta espeluznante cascada roja fluye desde el glaciar Taylor hasta el lago Bonney, creando un marcado y desconcertante contraste con el blanco paisaje helado. El brillante color carmesí del agua ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo y se han propuesto varias teorías para explicar su origen. Inicialmente, algunos sugirieron que las algas rojas podrían ser responsables del extraño color. Sin embargo, el duro ambiente de los valles secos, donde la fotosíntesis es poco probable, hizo que esta teoría pareciera improbable. Otros investigadores especularon que el tono rojo podría deberse a la oxidación de minerales de hierro o incluso a la presencia de bacterias inusuales. La verdadera respuesta finalmente se descubrió en el año 2017, cuando los científicos utilizaron tecnología de radar para investigar el glaciar que alimenta las cataratas de sangre. Resulta que el agua roja es en realidad una salmuera rica en hierro que se origina en un antiguo lago. Sellada bajo el glaciar durante millones de años, esta salmuera se ha vuelto cada vez más salada a medida que el agua se congela, dejando atrás sales concentradas. A pesar de las temperaturas bajo cero, el alto contenido de hierro y la salinidad evitan que la salmuera se solidifique, permitiéndole fluir fuera del glaciar. Cuando llega a la superficie y entra en contacto con el oxígeno, el hierro se oxida y convierte el líquido en un color rojo intenso. Las cataratas de sangre siguen siendo una de las características más misteriosas y cautivadoras de la Antártida. Número 16. OVNI en la nieve. La Antártida ha sido durante mucho tiempo un tema de especulación en lo que respecta a los ovnis y la actividad extraterrestre. En el año 2021, un descubrimiento misterioso a partir de imágenes satelitales generó aún más intriga. Las imágenes, tomadas a través de Google Earth, muestran una extraña hendidura de 200 pies de ancho en la nieve. Esta peculiar característica parece haber sido creada deliberadamente, sin perturbaciones visibles a su alrededor. Algunos creen que podría ser evidencia de un ovni estrellado y enterrado bajo el hielo. La anomalía fue detectada por primera vez por el investigador ruso de ovnis Valentin Degtyarev, quien propuso que la zanja podría marcar el sitio de un aterrizaje extraterrestre forzoso. Número 15. La pirámide congelada en la Antártida. Un descubrimiento intrigante podría desafiar todo lo que sabemos sobre la historia humana. Durante años, han circulado rumores sobre pirámides antiguas bajo el hielo del continente, pero en el año 2016, nuevas imágenes satelitales proporcionaron evidencia convincente de que una de estas estructuras existe. Una forma parecida a una pirámide, parcialmente enterrada en el hielo, fue encontrada en las montañas Ellsworth. Su diseño y proporciones se asemejan mucho a la Gran Pirámide de Giza, y con una altura estimada de más de 900 pies, esta pirámide antártica superaría incluso a la más grande de Egipto. La ubicación de la pirámide es igualmente desconcertante. Situada en lo profundo de las montañas, a cientos de millas de cualquier costa, plantea preguntas sobre cómo pudo haberse construido ahí. Algunos sugieren que podría ser obra de una civilización altamente avanzada que existió en la Antártida mucho antes que los humanos. Otros especulan que podría ser el resultado de una influencia extraterrestre. Sin embargo, los científicos convencionales han ofrecido explicaciones más tradicionales. Creen que la forma de pirámide podría haberse formado de manera natural a través de procesos de erosión, con el hielo y la roca alineándose de una manera que crea una característica geométricamente afilada. A pesar de estas explicaciones, la escala y precisión de la estructura continúan alimentando debates, dejando a muchos preguntándose si alguna vez se descubrirá la verdad sobre sus orígenes. Por ahora, esta pirámide congelada sigue siendo uno de los mayores misterios de la Antártida. Número 14. El enorme huevo fosilizado.
Un descubrimiento notable en la Antártida ha proporcionado una visión extraordinaria de la vida durante la era de los dinosaurios. En el año 2011, científicos chilenos desenterraron los restos fosilizados de un huevo de reptil que medía más de 11 pulgadas de largo. Este colosal huevo, apodado La Cosa, se cree que tiene 66 millones de años y ha intrigado a los paleontólogos desde su descubrimiento. El tamaño del huevo y el entorno en el que fue encontrado sugieren que perteneció a una especie de reptil marino antiguo conocido como mosasaurio. El mosasaurio, que vivió durante el período Cretácico, creció hasta longitudes de más de 50 pies, asemejándose a los depredadores ápice de la actualidad. Al igual que los tiburones modernos, la delgada cáscara del huevo y su gran tamaño indican estrategias reproductivas únicas de estas criaturas. Se cree que las hembras de mosasaurio podrían haber viajado a tierra para poner sus huevos, con las crías moviéndose rápidamente hacia el océano para evitar depredadores como el Tyrannosaurus rex. Este raro fósil proporciona información valiosa sobre cómo estos reptiles marinos daban a luz y protegían a sus crías. El descubrimiento también sugiere que la Antártida, que alguna vez fue un lugar mucho más cálido y habitable, puede contener aún más restos fosilizados de la era prehistórica. Los investigadores creen que las capas de hielo de la región podrían ocultar pistas adicionales sobre las criaturas que alguna vez vagaron por la Tierra hace millones de años. Número 13. Polinesios y la Antártida. Una sorprendente teoría nueva sugiere que la Antártida podría haber sido descubierta siglos antes de lo que se creía, por navegantes polinesios. La historia convencional de la exploración de la Antártida acredita al explorador ruso Fabian Gottlieb von Bellingshausen como el primero en avistar el 1819 continente en el año 1820. Sin embargo, recientes investigaciones sobre las tradiciones orales maoríes proponen que navegantes polinesios alcanzaron las aguas antárticas alrededor del año 650 después de Cristo, casi 600 años antes que Bellingshausen. Las historias, transmitidas de generación en generación, hablan de un jefe llamado Uta Rangiora, quien navegó hacia el sur y regresó con descripciones de enormes icebergs y mares helados. Los estudiosos han señalado estos relatos como evidencia de que Rangiora y su tripulación pudieron haber llegado realmente a los alrededores de la Antártida. Para respaldar aún más esta teoría, existen antiguas tallas polinesias que parecen representar paisajes helados. Estas tallas podrían indicar que los polinesios no solo incursionaron en las aguas antárticas, sino que también podrían haber mapeado la región. Sus habilidades de navegación, desarrolladas a través de métodos celestiales y un vasto conocimiento oceánico, fueron algunas de las más avanzadas de cualquier civilización antigua. Si estos relatos son precisos, cambiarían significativamente nuestra comprensión de la exploración antártica, dando crédito a estos antiguos isleños del Pacífico por haber llegado a uno de los rincones más remotos de la Tierra mucho antes que los exploradores europeos. El legado de estos navegantes merece reconocimiento por sus extraordinarias hazañas de navegación, que podrían haberlos llevado hasta el corazón mismo de la Antártida. Número 12. Lagos ocultos bajo el hielo. Bajo la superficie helada de la Antártida yace un secreto extraordinario. Se han descubierto más de 400 lagos subglaciales en todo el continente. Estos lagos, sepultados a gran profundidad bajo capas de hielo y en total oscuridad, han estado aislados del mundo exterior por millones de años. Son una ventana al antiguo pasado del continente y podrían contener pistas sobre formas de vida que prosperan en condiciones extremas. El lago Vostok, uno de los más grandes de estos lagos subglaciales, tiene un tamaño comparable al del lago Ontario y se encuentra bajo 2.5 millas de hielo. Estos cuerpos de agua ocultos se formaron cuando el clima del continente cambió drásticamente, transformando lo que alguna vez fue un ambiente más templado en el desierto helado que es hoy. A medida que los glaciares se expandieron, los lagos de la superficie quedaron atrapados bajo el hielo. El inmenso peso de la capa de hielo genera suficiente presión para mantener
mantener el agua en estado líquido, a pesar de que las temperaturas están muy por debajo del punto de congelación. Algunos de estos lagos subglaciales albergan ecosistemas únicos, con microorganismos especialmente adaptados para sobrevivir en condiciones extremas. Estos descubrimientos están permitiendo a los científicos comprender mejor cómo la vida puede perdurar en aislamiento durante millones de años. Pero los científicos creen que esto es solo el comienzo. Algunos expertos predicen que podría haber hasta 1000 lagos subglaciales dispersos por la Antártida, muchos de los cuales aún no han sido descubiertos. ¿Qué otros secretos se ocultan bajo el hielo, esperando ser revelados? A medida que la investigación y la tecnología continúan avanzando, las posibilidades de nuevos descubrimientos en esta tierra congelada parecen infinitas. Más del 90% del lecho rocoso de la Antártida permanece oculto a la vista. ¿Quién sabe qué otras sorpresas increíbles podrían estar escondidas debajo de él? Número 11. El único crimen en el Polo Sur. En el año 2000, la Antártida se convirtió en el escenario de su primera y única investigación criminal conocida. Rodney Marks, un astrofísico australiano, trabajaba en la estación del Polo Sur cuando repentinamente enfermó. En cuestión de horas, su condición empeoró rápidamente y falleció a la temprana edad de 32 años. Su muerte marcó un evento misterioso y trágico en la historia de la exploración antártica. Una autopsia reveló que Marks tenía niveles inusualmente altos de metanol en su sistema. Esta sustancia, un alcohol tóxico, sería difícil de ingerir accidentalmente. En las cantidades encontradas en su cuerpo, Marks no tenía ninguna razón aparente para consumir metanol, lo que llevó a la sospecha de un acto criminal. Su muerte repentina e inexplicada provocó una investigación, convirtiéndose en la primera y única indagación criminal llevada a cabo en el continente helado. El caso quedó bajo la jurisdicción australiana, pero se solicitó la ayuda de expertos forenses de Nueva Zelanda debido a las extremas condiciones de la Antártida. Realizar una investigación exhaustiva resultó ser un desafío enorme. Las entrevistas con testigos potenciales proporcionaron pocas respuestas y, a pesar de los mejores esfuerzos de las autoridades, el caso se cerró en el año 2007 sin una resolución. Hasta el día de hoy, la causa de la muerte de Rodney Marks sigue sin resolverse. La especulación sobre si el metanol fue administrado deliberadamente continúa rondando el caso. Sin pruebas suficientes, la verdad de lo que ocurrió aquel fatídico día puede que nunca sea revelada. Este caso es ahora uno de los muchos misterios sin resolver de la Antártida, su escalofriante ambigüedad enterrada bajo la vasta extensión helada del continente. Número 10. El pastel de frutas de 100 años. En el año 2017, un fascinante descubrimiento en la Antártida tomó por sorpresa a los científicos. Mientras restauraban una antigua cabaña de exploradores, los conservadores encontraron un pastel de frutas que había sido dejado atrás hacía más de 100 años por la expedición Terra Nova de Robert Falcon Scott. El pastel, que había sido guardado en una cabaña remota en el Cabo Adair, todavía estaba en su envoltura original, perfectamente conservado. A pesar de haber estado abandonado en el duro clima antártico por más de un siglo, el pastel de frutas parecía inquietantemente comestible. Su apariencia era notable, aún mantenía su forma y aroma, aunque la idea de probarlo era demasiado arriesgada para los conservadores. Este descubrimiento destacó la capacidad única de la Antártida para preservar materiales orgánicos. Las condiciones de congelación del continente son ideales para conservar objetos que, de otro modo, se descompondrían, manteniéndolos en un estado casi perfectamente preservado durante décadas, si no más. Hoy en día, este pastel de frutas centenario se encuentra en el Museo de Canterbury en Nueva Zelanda, donde permanece como un artefacto histórico de una de las primeras expediciones antárticas. Aunque nadie se atrevería a comerlo, el pastel de frutas sirve como un recordatorio de los primeros días de exploración en uno de los entornos más extremos de la Tierra. Es un símbolo duradero tanto del peligro como de la resiliencia que caracterizaron a aquellos que se aventuraron en la implacable naturaleza de la Antártida. Número 9. El misterioso agujero gigante en el hielo.
En el año 2017 ocurrió un fenómeno extraño en el hielo marino de la Antártida que dejó a los científicos perplejos. Un enorme agujero, conocido como la polinia de Maud Rice, reapareció después de haber estado inactivo durante más de 40 años. Esta gigantesca apertura en el hielo era más grande que el estado de Maryland y se convirtió en la segunda brecha sin hielo más grande en los océanos de la Antártida desde que se tienen registros satelitales en la década de 1970. Las polinias se forman cuando el agua cálida y rica en nutrientes del océano asciende a la superficie, derritiendo el hielo marino. Este proceso crea una apertura en el hielo, cuya extensión y duración pueden variar. Sin embargo, la naturaleza periódica de la polinia de Maud Rice es desconcertante. Después de formarse anualmente entre los años 1974 y 1976, desapareció repentinamente por décadas, solo para resurgir en el año 2017. Algunos investigadores creen que los cambios inducidos por el ser humano en el océano austral podrían estar afectando los ciclos de la polinia, pero las razones exactas de su reaparición siguen sin estar claras. Aún más intrigante es el hecho de que la aparición más reciente de la polinia no fue ni de cerca tan grande como lo había sido en la década de 1970. A pesar de los cambios recientes en el clima, las polinias desempeñan un papel crucial en los ecosistemas marinos de la Antártida, permitiendo que la luz solar y el aire lleguen a la superficie del océano. Esto provoca floraciones de fitoplancton que forman la base de la cadena alimentaria de una variedad de especies marinas. Con más investigación, los científicos esperan descubrir los secretos de la polinia de Maud Rice y aprender qué puede revelar sobre el futuro de la Antártida. Número 8. La colonia de peces de hielo. En el año 2021, los investigadores hicieron un descubrimiento asombroso en el mar de Weddell, en la Antártida. Una enorme colonia de reproducción de peces de hielo, una de las criaturas más fascinantes de la Tierra. Los peces de hielo son únicos porque son los únicos vertebrados conocidos que tienen sangre transparente, una adaptación que les permite sobrevivir sin hemoglobina. Mientras realizaban un mapeo rutinario del fondo marino, los científicos se toparon con una vasta red de nidos de peces de hielo que cubrían un área de 240 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Malta. Cada nido contenía hasta 2.500 huevos, ferozmente custodiados por peces adultos. En total, los investigadores contaron más de 60 millones de nidos activos, lo que la convierte en una de las colonias animales más grandes jamás descubiertas. Este extraordinario hallazgo no solo es impresionante por su tamaño, sino que también desempeña un papel vital en la red alimentaria local. Las focas de Weddell, que son uno de los principales depredadores de la zona, se sumergen en la colonia en busca de alimento, con casi el 90% de ellas pasando tiempo en esta área. Número 7. La fosa factoriana. Los océanos del sur de la Antártida continúan sorprendiendo a los científicos con sus profundidades extremas. En el año 2019, los investigadores descubrieron la fosa factoriana, el punto más profundo conocido en el lecho marino de la Tierra. Situada en el fondo de la fosa Sandwich del Sur, este abismo se sumerge a una asombrosa profundidad de 24.400 pies por debajo del nivel del mar. Para explorar tales profundidades, los investigadores tuvieron que crear sumergibles robóticos especializados como el Limiting Factor, que les permitió recopilar los datos necesarios para mapear este mundo oculto. El proceso de mapeo involucró más de 1.200 escaneos individuales con sonar, que fueron combinados para producir el primer mapa completo del lecho marino del océano austral. La fosa factoriana se encuentra en una fosa de 600 millas de largo, formada por el movimiento de placas tectónicas entre América del Sur y la Antártida. Este descubrimiento proporciona información valiosa sobre la geografía submarina de la Antártida y destaca cuánto del fondo marino del mundo aún permanece inexplorado. A pesar de décadas de investigación, vastas porciones del lecho oceánico siguen siendo desconocidas, y este abismo es solo uno de los muchos misterios que esperan ser descubiertos. Con proyectos como Seabed 2030, que tiene como objetivo mapear todo el fondo oceánico en la próxima década, podemos esperar aún más revelaciones sobre estas profundidades
realidades invisibles. A medida que avanza la tecnología, más de las regiones más remotas e inexploradas del mundo saldrán a la luz, ofreciendo una comprensión más profunda de los paisajes ocultos de nuestro planeta. Seas, fitoplancton floreciente. A pesar de la reputación de la Antártida como un páramo helado, los diminutos organismos que forman la base de la red alimenticia marina, el fitoplancton, están prosperando en sus aguas costeras. Durante años, los científicos creían que el grueso hielo marino perenne bloqueaba demasiada luz solar como para permitir un crecimiento significativo del fitoplancton. Sin embargo, recientes avances tecnológicos, incluido el uso de robots submarinos y satélites como el ICESat-2 de la NASA, han revelado una historia diferente. Estas nuevas herramientas han descubierto que el hielo está lleno de grietas y aperturas que permiten el paso de la luz solar, lo que permite al fitoplancton crecer en áreas donde la luz penetra la superficie. Estos diminutos organismos se han adaptado al duro entorno antártico, floreciendo en las capas de agua de deshielo justo debajo del hielo. En algunas regiones, los prados de fitoplancton se extienden a lo largo del lecho marino, de manera similar a cómo las praderas lo hacen en la Tierra. Estas prósperas comunidades de organismos microscópicos sostienen todo un ecosistema, desde pequeños crustáceos como el krill hasta criaturas más grandes como ballenas, focas y pingüinos. El descubrimiento de que estos minúsculos organismos están floreciendo en las aguas heladas de la Antártida demuestra la increíble resistencia de la vida y su capacidad para adaptarse a condiciones extremas. Comprender cómo el fitoplancton sobrevive y prospera en uno de los entornos más hostiles del mundo está ayudando a los científicos a aprender más sobre cómo la vida puede resistir incluso en los lugares más improbables. Número 5. El sector prohibido. En lo profundo de la Antártida se encuentra una misteriosa región conocida como el sector prohibido, un lugar donde el acceso está restringido y solo el personal autorizado puede ingresar. El sistema del Tratado Antártico gobierna el continente, asegurando que la Antártida permanezca dedicada a la investigación científica pacífica, pero el propósito exacto de esta zona restringida sigue sin estar claro. La explicación oficial es que el área está destinada a proteger hábitats sensibles de la vida silvestre, en particular las colonias de cría de pingüinos emperador, de la perturbación humana. Sin embargo, abundan las teorías de conspiración, con muchas personas especulando que el sector prohibido oculta mucho más que pingüinos. Algunos creen que hay bases secretas de investigación en el área donde se estudian artefactos extraterrestres o se desarrollan tecnologías avanzadas. Otros sugieren que se están llevando a cabo excavaciones en busca de restos de civilizaciones antiguas enterradas bajo el hielo. Los gobiernos y funcionarios han negado constantemente estas afirmaciones, ofreciendo poca información sobre las actividades reales que tienen lugar dentro del sector. El secretismo que rodea esta área solo alimenta aún más la especulación, y su ubicación remota, lejos de las estaciones de investigación pobladas, solo aumenta su misterio. Si bien no hay evidencia concreta que respalde estas teorías, el sector prohibido sigue siendo una de las partes más enigmáticas de la Antártida. Hasta que se brinde más transparencia, continuará siendo un tema de intensa curiosidad e intriga. Los secretos de esta zona de acceso restringido siguen guardados, ocultos, bajo la vasta extensión helada. Número 4. Fragmentos de meteorito. La vasta y helada inmensidad de la Antártida alberga algunos tesoros notables del espacio, fragmentos de meteoritos. El frío y seco ambiente del continente actúa como un conservante natural, permitiendo que los meteoritos permanezcan increíblemente bien preservados. Y la Antártida ha acumulado la mayor concentración de estos objetos celestiales en la Tierra. De hecho, miles de piezas de meteoritos están dispersas por el paisaje congelado, brindando a los científicos oportunidades únicas para estudiar materiales extraterrestres. Uno de los hallazgos más famosos e intrigantes es el meteorito Allan Hills 84001, descubierto en el año 1984. Esta roca del tamaño de una palma, encontrada incrustada en el hielo cerca de la expedición Allan, captó de inmediato la atención de los investigadores. Al analizarlo más de cerca, este meteorito no se parecía a los especímenes típicos encontrados
encontrados en la Tierra. Presentaba características únicas que lo hacían similar a las muestras de suelo marciano analizadas por los módulos Viking de la NASA. Se estima que el meteorito tiene alrededor de 3.500 millones de años y se cree que fue expulsado de Marte por el impacto de un asteroide, comenzando un viaje interplanetario antes de aterrizar finalmente en la Antártida. Lo que hizo que este descubrimiento fuera aún más revolucionario fue la sugerencia de que el meteorito contenía estructuras microscópicas y compuestos orgánicos. Aunque algunos científicos lo disputan, otros especulan que estas características microscópicas podrían indicar signos de vida microbiana antigua en Marte. La Antártida también ha proporcionado otros meteoritos de gran importancia. Uno de estos especímenes es el meteorito Fukang, descubierto en el año 2000. Originario del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, Fukang deslumbra con sus cristales dorados de olivino y se ha convertido en uno de los meteoritos más visualmente impactantes jamás encontrados. Con un peso inicial de más de 1.300 libras, sigue siendo un artefacto espacial fascinante e importante, ayudando a ampliar nuestra comprensión del cosmos. Número 3. La billetera perdida. En una conmovedora historia que abarcó más de 5 décadas, una billetera perdida en la Antártida en la década de 1960 finalmente fue devuelta a su dueño en el año 2021. La billetera pertenecía a Paul Grisham, un meteorólogo de la Marina que había estado destinado en la estación McMurdo a finales de la década de 1960. Mientras trabajaba en la Antártida desde el año 1967 hasta el año 1968, Grisham dejó accidentalmente su billetera en la estación y esta permaneció oculta detrás de un casillero durante años. El duro ambiente antártico, con su clima frío y seco, preservó perfectamente la billetera, que permaneció intacta por más de 45 años. En el año 2014, trabajadores que demolían un edificio en la estación McMurdo encontraron la desgastada billetera de cuero encajada en una grieta. En su interior, encontraron artefactos de la época de Grisham en el continente, incluida su tarjeta de identificación de la Marina, una tarjeta perforada para raciones de cerveza y recibos de dinero enviado a su esposa. A pesar de estos objetos personales, encontrar a Grisham después de tantos años resultó ser un desafío. La búsqueda fue emprendida por Steven Ducato, un veterano de la Fuerza Aérea que pasó 6 años rastreando al dueño original de la billetera. Después de un considerable esfuerzo, Ducato finalmente localizó al ahora hombre de 91 años Grisham en el año 2020. Cuando Grisham recibió su billetera perdida hace tanto tiempo, se sorprendió de que hubiera sobrevivido todos estos años, especialmente en un lugar tan remoto. Entre los artículos devueltos, lo que más lo sorprendió fue encontrar una receta de licor casero de Kahlua que había llevado consigo durante su tiempo en la Antártida. La billetera, que había sido un recuerdo olvidado, ahora sirve como un conmovedor recordatorio del pasado y la naturaleza perdurable de los recuerdos. Número 2. El cementerio de pingüinos antiguos. En el año 2016 se realizó un descubrimiento revolucionario en la Antártida que proporcionó una fascinante visión del pasado distante. Los investigadores desenterraron un sitio de entierro que contenía los restos de pingüinos antiguos, perfectamente conservados por el ambiente seco y frío del continente. El sitio, ubicado en el Cabo Irizar, cerca de la lengua de hielo Drygalski, en la costa de Scott, reveló capas de huesos de pingüinos, fósiles e incluso cuerpos momificados. La datación por radiocarbono de estos restos indicó que esta área sirvió como una colonia de reproducción de pingüinos, Adelia, durante miles de años, con la actividad más reciente cesando hace aproximadamente 800 años, probablemente debido a cambios ambientales durante la pequeña edad de hielo. El sitio en sí tiene más de 5.000 años de antigüedad, ofreciendo una visión sin precedentes sobre la vida de estas aves antiguas. Notablemente bien conservadas,
observados, los pingüinos proporcionan una instantánea congelada del pasado, mostrando cómo estas aves se adaptaron a los desafíos de su entorno durante siglos. Algunos de los pingüinos momificados fueron encontrados en condiciones casi prístinas, mientras que otros mostraban signos de descomposición natural. Esta variación en la preservación sugiere cambios en el clima, ofreciendo una visión directa de cómo las fluctuaciones ambientales afectaron el ciclo reproductivo de los pingüinos. Este antiguo cementerio de pingüinos es un recurso invaluable para los científicos que estudian la historia de las poblaciones de pingüinos en la Antártida. Al examinar estos restos, los investigadores están obteniendo una comprensión más profunda de cómo vivían los pingüinos antiguos y cómo respondieron a las fluctuaciones climáticas a lo largo de los milenios. Número 1. La expedición del calamar colosal. El calamar colosal, una de las criaturas más esquivas y misteriosas del océano, ha fascinado durante mucho tiempo a científicos y entusiastas marinos por igual. Conocido por su inmenso tamaño e increíble adaptabilidad, el calamar colosal es el invertebrado más grande de la Tierra, alcanzando longitudes de más de 40 pies. Sin embargo, a pesar de su tamaño, la criatura rara vez ha sido vista en su hábitat natural, que se encuentra a más de 6.000 pies por debajo de la superficie del Océano Austral. En el año 2022 se lanzó una expedición revolucionaria para estudiar a esta magnífica criatura en estado salvaje. Liderada por la organización sin fines de lucro Colosal, en asociación con biólogos marinos y compañías de turismo polar, el objetivo de la expedición es observar y estudiar calamares colosales vivos en su entorno antártico nativo antes del año 2025, equipados con cámaras de última tecnología y avanzados sistemas de iluminación. Los investigadores esperan descubrir los secretos de la anatomía, el comportamiento y la ecología alimentaria del calamar colosal. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre estas criaturas, como cómo utilizan sus enormes ojos, que son aproximadamente del tamaño de un balón de baloncesto, y si poseen bioluminiscencia. Esta expedición tiene como objetivo arrojar luz sobre las adaptaciones de las profundidades marinas que permiten al calamar colosal prosperar en un ambiente tan extremo y aislado. Este estudio es particularmente significativo, ya que coincide con el 100º aniversario del descubrimiento del calamar colosal en el año 1925. La expedición representa un gran avance en nuestra comprensión del gigantismo de las profundidades marinas y las interacciones depredador-presa en el Océano Austral. ¿Qué opinas sobre la historia humana de la Antártida? Déjanos tu comentario abajo, deja tu like, suscríbete y activa a campanita para más videos así. Nos vemos la próxima vez y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.